Cuando hablemos de estos temas, que para mí son muy lógicos y racionales, tengamos la mente en blanco. ¿Qué significa para mí la mente en blanco? Significa que saquemos de ella por un momento toda la educación tradicional que nos han dado y démonos la oportunidad de poder usar la lógica y la razón y determinar cada uno de nosotros si es merecedora lo que yo voy a exponer de tenerlo como parte de nuestro ser o no. Esto es algo muy importante. Recordemos que en algunos lugares nos obligan a que nosotros creamos a pie juntillas las cosas, dogmas misterios. Sin embargo, nosotros nunca podemos ser así. Nosotros apelamos a la lógica y la razón del ser humano. El día de hoy hemos invitado, ustedes ya la conocen, Esperanza Barro, que es una amiga muy especial, algunas personas que son familiares del esposo de mi esposa, que también con mucho aprecio y cariño las invitamos. En el plano espiritual, mi padre, que son muy traviesos, a mí me gusta decirlo así para no abusar ni señalar de forma innecesaria, y él desencarnó también de una manera dolorosa para su espíritu, no para su materia. Y él, hoy en la mañana, estaba yo acá en la casa, aún listo para venir. Dentro de mi ser, lo invité a que nos acompañara. Me dio mucho gusto sentir que él estaba saliendo de esa etapa de turbación, hace un año más o menos que falleció. Pero esta plática es muy útil para todos. ¿Por qué para todos? Porque si estamos en este mundo terrenal, es porque no somos unas manos palomas. Es porque todavía tenemos muchas cosas. Primero, de arreglar. Mi esposa me decía en el camino, por la raíz, me imagino, de la persona que asesinó a su madre, que si era posible que un asesino pudiera llegar a tener, entre comillas, el perdón de Dios, y pudiera llegar a ser un ser de luz. Todos. Yo le comentaba que por afinidad, yo en la época de Jesús debía haber sido un bárbaro germánico. A mí me gusta mucho esa película Gladiador, pero solo la primera parte, donde me gusta ver ese ímpetu, ese espíritu de los germánicos, aunque les dan hasta bajo la lengua a los pobrecitos, pero me gusta. ¿Por qué? Porque me identifico con él. En el siglo XI, en los años 1000, yo también me identifico con los vikingos. Entonces decía mi esposa, mira, si yo estoy donde estoy ahora, que la violencia intento que no esté en mí, es porque he progresado. Yo en esa época debía haber sido un salvaje, no sé qué, asesino, lo que ustedes quieran, pero logré comprender que no era el camino. Esa es la parte vital, la comprensión individual. Y de ahí voy progresando, paso a paso, pero siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Entonces le decía que obviamente este ser, que pudo haber tenido la intención que había tenido, hay 4 pasos vitales en la recuperación espiritual, hacemos esa expresión. 1, el arrepentimiento. Yo me arrepiento de lo que hice. 2, pedir perdón. A Dios, por supuesto, pero a quien dañé, sobre todo. 3, reparación de todo el daño que yo hice. Y 4, reconciliación. Esos son los pasos lógicos que vamos a tener en el proceso evolutivo espiritual. En este caso, ustedes se darán cuenta que necesitamos tener muy claro el concepto de reencarnación. Si el concepto de reencarnación no se da, todo lo que les estoy comentando no existe. ¿Sí? Y segundo, dejar por un lado lo que habitualmente nos dicen y que con lo que hace algunos siglos era con lo que nos espantaban, similar con lo que nos espantaban cuando éramos niños, que ahí viene el foco que comerás y no te duermes. En ese momento lo podíamos hacer un día y ya. Actualmente el ser humano ya razona y ya sabe que esos cuentos infantiles no lo convencen ni lo llenan, menos satisfacerlo. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Crear, como siempre he dicho, libres pensadores, respetuosos de la ley de Dios, respetuosos del ser humano que está a nuestro lado y
cada vez intentando amar más a todos, porque ese es el objetivo de la ley, que todos debemos ser hermanos en función de la ley. Entonces vamos a platicar de lo que es ley de causa y efecto. Algunas preguntas interesantes. Y es esto. Todo esto nos lo hemos hecho infinidad de veces, estoy seguro. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué lo que nos sucede? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas no tendrían congruencia si nosotros creemos en una sola existencia. Y yo lo digo de una manera, si ustedes quieren, muy rudimentaria, para explicar que Dios, en su justicia divina, permitió que cada uno de nosotros progresara acorde a sus méritos. ¿Sí? Si nosotros hemos sido creados una sola existencia, y en el momento que nuestros padres nos engendraron, o en el momento que nosotros hemos nacido, se nos da un espíritu individual que nadie, entre comillas, lo ha tenido y que nadie lo va a tener. ¿Sí? Eso significa que va a ser al azar. ¿Al azar por qué? Porque entonces Dios, que es el que lo tendría que decidir, tendría que decir de una manera muy simple: doña Gilberta va a tener un matrimonio feliz, va a estar muy bien, perfecto. Pero en cambio, Gilbertío, 5 matrimonios y al fin encontró, pero le va a costar. Porque es igual lo más dramático. Porque Einstein, que va a llegar en un momento dado a ser el más brillante genio de todos. Porque alguien que ha nacido en sábanas de seda y nunca dejó de estar, va a estar siempre así. O porque algo muy dramático, porque alguien nació en Ixcán y a los 8 o 10 años antes de ser violada y asesinada vio cómo violaban y asesinaban a su madre. ¿Por qué esas situaciones? Si es del azar, el azar es imperfección. Eso significa que Dios es imperfecto y significa que Dios no es Dios. Entonces debe haber una explicación diferente que nos haga que Dios es totalmente perfecto en bondad y en amor. Eso es muy importante. Ya las religiones de miedo están por desaparecer o transformarse. ¿Cuáles son las religiones de miedo? Usted hizo tal cosa, así que usted se va al infierno. Usted hizo tal otra cosa, así que ese es pecado mortal. Entonces aquel temor, no porque yo esté convencido de que lo que hago es lo correcto, ¿no? Sino por no hacer algo que me dañe o que haga que yo en un momento determinado pueda ser manipulado para llegar a esas situaciones. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es lo que nos sucede? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a contestar estas preguntas? Tenemos que hacerlo a través de una explicación lógica y racional. Muy importante. ¿Sí? Somos seres pensantes, la inteligencia nos la dio Dios para el uso de la vida, pero de una manera objetiva y, por supuesto, dirigida hacia el bien. Entonces, la explicación lógica y racional que necesitamos darle a las situaciones de la vida. Tenemos que seguir y modificar algunos conceptos tradicionales. Los conceptos tradicionales nos dicen que yo haya hecho lo que haya hecho, si llego el domingo y me confieso, un hombre me perdona mis pecados, y entonces yo ya tengo derecho a pecar otra semana, porque la semana siguiente me vuelvo a confesar y se me vuelven a perdonar los pecados. Hasta ahí estamos bien. Yo ya me siento tranquilo porque lo logré que mis pecados me disculpan. A mí no me gusta mucho usar la expresión pecados, porque se siente así muy chocante, mis errores. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que yo puedo cometer el número de errores que me dé la gana, porque el siguiente fin de semana no tengo que totalmente libre. O no digamos que llegue un sacerdote en el momento final de la vida y me vaya a perdonar todo lo que yo he hecho. Entonces, ¿para qué hacer el bien? ¿Para qué tener actitudes positivas si todo va a ser perdonado? ¿Sí? Ahora viene la pregunta clave.
y el daño que yo provoqué, el dolor que provoqué a alguien, eso desaparece con el perdón que yo tuve. No. Entonces no debe ser el camino correcto, usando la lógica y la razón. En cambio, si nosotros comprendemos que todo lo que tenemos es por merecimiento, pues qué bueno. Imaginemos algo tan simple. Esta plática del doctor Resino no me gustó para nada. Miren lo que me caché por levantarme de madrugada. O al contrario, qué bueno que me dio la oportunidad de escuchar algo que me hizo pensar. Porque eso que gané es un merecimiento para mí, que requirió un esfuerzo levantarme más temprano, ¿sí? Pero un esfuerzo que valió la pena. Esos son los merecimientos, por ejemplo, muy lúcidos. Si ustedes quieren, no digamos merecimientos a niveles mucho más elevados y de mucho más, con mucha más relación hacia el ser humano y los mandatos de Dios. Cuando dicen mandatos, hay algo muy importante en la educación espírita. Los espíritus son pero tan respetuosos de nosotros, que nos dicen algo que a todas luces es lógico y racional. Y nos dicen, ustedes analicen para ver si están de acuerdo en la poder realizar. Nunca nos dicen hagan. Eso significa que nosotros también consideramos que no podemos ordenar. Podemos sugerir y podemos llegar a tener consenso. ¿Sí? Pero no podemos ordenar. Eso es bien importante de tenerlo claro, porque todos estos merecimientos van a ser individuales. ¿Y estos merecimientos cuándo nacieron? ¿O en qué momento se dieron? Cuando nació la razón y la conciencia. En algún momento dado hay una plática muy bonita que es sobre la evolución espiritual, desde que somos creados en el tiempo de la Kardec, no había otra manera, es decir, el átomo era lo indivisible, y hemos pasado por todos los estados, mineral, vegetal, animal y humano, y eso a veces choca. ¿Por qué choca? ¿Cómo que yo he sido animal? ¿Qué pasó? Si a mí me crearon especial, y así le dicen, no, somos especiales porque no lo hemos ganado por merecimiento, pero no tenemos la capacidad de reconocer que somos iguales todos los seres vivientes y que tenemos el mismo derecho y la misma obligación. Derecho a la vida y obligación de respetar. Entonces, cuando ya nació la razón y la conciencia, ese paso entre la animalidad, hacemos esa expresión, y la humanidad, ya permitió que el ser humano fuera responsable de sus actos. Y en ese momento, los merecimientos ya tomaron lugar. Así que nosotros llegamos a algo que es maravilloso para mí, y es el libre albedrío. El libre albedrío, ustedes pueden definirlo cada uno en la forma que deseen. ¿Saben cómo lo defino yo? Es decidir libremente mis acciones, pero asumir las responsabilidades de las mismas. Ese es el libre albedrío. Tanto que alguna vez se menciona que los famosos libertinos no tenían ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Ellos asumen la responsabilidad de los actos que realizan, por muy salvajes que sean, o porque ellos mismos se tilden de libertinos y que no tienen responsabilidad, ¿no es cierto? Asumen la responsabilidad de sus actos. Entonces cualquier ser, aunque sea, entre comillas, un anarquista, libertino o una persona altamente responsable, tiene libre albedrío y asume la responsabilidad de sus actos. Algo que es entre nosotros muy frecuente de utilizar, y es la siembra es voluntaria y la cosecha es obligatoria, no es parador. ¿Esto qué significa? Yo voluntariamente le di un abrazo a cada uno de ustedes porque me nace. Entonces, ¿qué tengo de regreso? Lo mismo, cariño, afecto, ¿sí? Tengo lo mismo, pero ¿cómo voy a querer yo si siembro odio y rencor, si siembro daño? ¿Cómo voy a querer que me aprecien? Eso no es posible, porque la ley es muy clara: si siembro rosas, cosecho rosas; si siembro espinas, cosecho espinas. Aún en el plano espiritual,
Hay muchos seres que habiendo sembrado espinas quieren cosechar rosas y les cuesta comprender que eso por producto de su acción, que son responsables de lo mismo y que por ende tienen que corregir. Ahí va el orgullo y la vanidad. Nosotros tenemos que ser muy humildes y reconocer nuestros errores. Y ya reconociendo los errores, enmendarlos. Yo sé que esto no estuvo bien. Entonces la próxima vez que se me dé la oportunidad, voy a ser diferente, voy a actuar diferente. Eso es como un ser humano, no estoy hablando de una crítica ni nada, un ser humano debe actuar. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que puede uno tener es Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, impresionante. Juan Pablo II, con sus memores, porque fue humano y tuvo sus memores. No estoy criticando ni diciendo nada de su canonización. Para mí, ustedes saben que lo que son los santos son espíritus superiores. Aparte de eso, Francisco, en la actual Papa, mis respetos, está transformando la Iglesia Católica de una manera impresionante. Ojalá lo deje. Ese es comentario personal. Luego, platicábamos de que el concepto básico para que esto fuera aceptado es la reencarnación. Nosotros venimos en diferentes cuerpos, con diferentes compañeros, amigos, situaciones que habitualmente nosotros decidimos cuáles. En este sentido, ¿por qué? Hay algunas personas que dicen el destino ya está preestablecido, predeterminado y no hay escape. No somos robotitos. Nosotros mismos fabricamos nuestro destino con nuestras acciones. Esto quiere decir que el determinismo es relativo. ¿Qué significa? Si yo vengo y le pego una gran dentada a mi esposa, se va a enojar, se va a molestar. Entonces después sus actitudes de ellas y a mí van a ser diferentes. Pero yo lo decidí. Entonces ese destino, entre comillas, transitorio, yo mismo lo decidí. Entonces esto es algo muy importante porque el ser humano es el que tiene en sus manos su destino. Ahora bien, ustedes me van a decir, miren, y las personas que son cuya nivel evolutivo es muy limitado, ¿pueden hacerlo? No necesariamente, porque en estos casos puede suceder que sean, entre comillas, usemos esta expresión porque la obligación no hay, pero entre comillas estén obligados a reencarnar en situaciones porque aún no han logrado que nazca la conciencia suficiente o la razón para comprender la necesidad que tienen de ser diferentes. Entonces, esto es lo que estábamos comentando hace un momentito. La responsabilidad de nuestros actos de acuerdo a conocimientos e intencionalidad. Yo sé que estoy haciendo mal. Yo lo sé porque yo tengo capacidad de razonar. Entonces, si yo, como les decía hace un momento, rechazo a las personas, no soy cordial, no soy atento, no soy amable, y voy a recibir que las personas me rechacen. Eso depende de mí. En cambio, si yo quiero ser querido, yo quiero ser apreciado, ¿qué tengo que hacer? Dar cariño, dar aprecio, dar amistad, dar cordialidad, ser humilde, ser sencillo. Entonces se dan cuenta cómo es simple, entre comillas, poder cambiar las actitudes. ¿Por qué? Entre comillas simple, porque el orgullo y la vanidad son los peores enemigos que no permiten que nosotros tengamos claro esas situaciones y que en un momento determinado también podamos nosotros crear situaciones diferentes. Y la intencionalidad es terrible, todavía es peor. Ella me cae mal, voy a ver cómo leo para lavarle canijo, me caiga y después reír. Es una intencionalidad que obviamente es algo todavía más negativo. Yo quiero que aquel que me cae mal no se sienta bien, pero no lo quiero hacer yo. Voy a manipular a alguien para que a través de esa persona él se sienta mal. Soy responsable. Hechor y consentidor, una expresión muy común, pecan por igual. Entonces, quien lo hace directamente y quien lo manipula, cometen el mismo error. Luego, algo muy importante también es que no podemos darle la misma responsabilidad
a quien comete un acto de acuerdo a el nivel evolutivo. Si yo soy un hombre no prehistórico, imaginemos lo que yo les decía de la época germánica. Tengo mi clan, los tribus, pero es una época de hambruna y yo logré cazar algo y veo que de otro clan quieren invadirme para quitarme, que a mí me defiende y mata. Pero mi grado de responsabilidad es menor que quien viene y planifica todo. Fulanito del tal. Vengo, sé por dónde va, lo controlo, encima no tengo el valor de hacerlo yo, le pago a alguien para que lo asesine. Obviamente la intencionalidad es diferente y el grado de responsabilidad también es diferente. Luego, la posición social y las riquezas. Alguna vez les comenté que cuando veo tanto pobre en la calle, mendigos, como ustedes decían, me pongo y pienso, Dios mío, tanto rico ha habido que ha utilizado mal sus riquezas y tiene que aprender. Entonces, cuando sucede eso, yo le doy gracias a Dios porque soy una persona que seguramente no lo podría hacer, de no tener esas cantidades de riqueza, porque esas cantidades de riqueza a mí me servirían para mí de una manera egoísta y daría lo que me sobrara para otros de beneficencia, que es lo que actualmente uno ve en redes sociales y todo, cuando debería ser al revés. Un ejemplo que a mí me agrada y realmente me quito el sombrero frente a él es el presidente de Uruguay. Él dona parte de su salario para obras sociales. Él vive en una casa muy humilde y su casa es un escarabajo, un Volkswagen. Ya. ¿Por qué? Él fue uno de los Tupamaros, que fue guerrillero uruguayo, pero está claro y comprende plenamente que su obligación es ayudar al ser humano. Y no es espiritismo. Entonces, ¿cuántos de los seres que no son espiritistas hacen cosas mejores y mayores que el mismo espiritismo? ¿Y cuántos que entre comillas se dicen espiritistas están dañando la doctrina con sus actitudes egoístas, vanidosas, de humillación? Dios mío, por eso es que cuando alguien dijo quién es el peor enemigo del espiritismo, el espiritista. ¿Por qué? Porque yo soy espiritista, pero mis actitudes son reprochables totalmente. Por eso es que uno no debe decir que es con el ejemplo. Debe que la gente diga, qué bueno, mire muchacha, cómo cambió. Le fiel a su esposa, ya no bebe. ¿Cómo le hizo? Ese es espiritista. Entonces algo bueno tiene eso. Pero no pregonarlo, ¿sí? Sino con el ejemplo. Ahora, esto no quiere decir que todos deban serlo, jamás. Quiere decir que yo he puesto un ejemplo. Cada quien se pone el zapato que le quiera. Para mí, el zapato que me ayudó, porque mi forma de ser y pensar en lógica y racional fue el espiritismo. Pero a alguien más puede ser que la religión católica, evangélica, no importa. Yo siempre he dicho que lo que sea crecimiento para el ser humano, adelante. ¿Sí? No importa donde esté, pero que sirva para algo. Yo le decía a mi esposa que ahorita en Cobán me encontré con alguien que me agradó mucho. Tal vez ustedes lo han oído en la televisión y en la prensa diaria, que es el arzobispo de La Paz, Rodolfo Valenzuela. Entonces con Rodolfo estudiamos juntos en el mismo colegio. Yo me recibí con el hermano de Helga, pero amigazos. Entonces cuando un día el Viernes Santo a la casa de la amiga que nos invitó, lo tenía en el tronco, así, en la cabecera, con su whiskito, que eso ya me gustó porque dije, es humano. Pero segundo, cuando lo vi, él se levantó, yo me acerqué y nos abrazamos y nos tratamos de voz. Después me di cuenta con la ceremonia y el formalismo que todos me abrazaron, me sentí mal, porque híjole, yo voy a estar así. Y cuando él se despidió, le dije, mira Rodolfo, disculpa la forma como te traté, pero yo te conozco desde siempre. No tengas pena, seguimos tratando igualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Algo muy importante: posición social y riqueza, jerarquía. ¿Saben lo que pensé en ese momento? Gracias a Dios
la doctrina espiritista no hay que darte, sino que hubiera sido de nosotros si Mazzotti, Néstor Mazzotti, en la época en que hicimos el Congreso Mundial, él hubiera tenido las prebendas de un papa. Eso nunca lo hubiéramos podido ver, ¿verdad? Imagínense rival, un cardenal. Nunca lo hubiéramos podido tener sentados juntos, comiendo y platicando con amigos. Yo dije, qué bendición que el ser humano comprende que la jerarquía es algo que no debe ser. Que lo que debe ser es el respeto por lo que el ser humano es. Entonces, me enamoro cada vez más de la doctrina espírita por la forma como es. Seguimos. Fatalidad. Era lo que yo les decía hace un rato. Predeterminados todos los acontecimientos. No es posible. No es posible porque nosotros tenemos elección de nosotros mismos ante cada situación. Hoy ustedes mismos pueden haber elegido venir a una medida. Elección personal. Ahora bien, elección espiritual de las pruebas. ¿Qué sucede? Esto puede ser un poquito diferente a lo que habitualmente nos han enseñado. Nos han enseñado que en el momento que dejamos la materia, o en el momento del juicio final, entre comillas, vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a estar así con la cabecita baja y Él va a estar, hiciste esto y esto y esto y esto malo, así que al infierno. O hiciste esto y esto bueno y me diste milagro, ¿verdad? Yo no lo veo así. Y la doctrina espiritista me ha enseñado que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Depende del nivel evolutivo, obviamente, pero pensemos en alguien que ya tiene un nivel evolutivo, entre comillas, adecuado para tomar decisiones. Vengo yo y analizo con ayuda y apoyo espiritual de amigos, familiares y protectores. Así como estamos aquí, gente que realmente está interesada en mí. Y decimos, mira, contame cómo viste tu vida. Y ahí está pasando mi película, no solo visual, sino con sentimientos. Lo que yo hice sentir mal a alguien, en ese momento lo voy a sentir dentro de mí. Entonces uno dice, hijo, yo no sé si sea cierto o no, pero por aquello de las dudas mejor me porto bien, ¿no? Por aquello de las dudas, aunque obviamente la lógica dice que sí. Entonces vengo y digo, miren, sí, hice tal daño. Muy bien. Entonces tenemos que platicar. Este daño y esta reparación necesita que pases pruebas similares para poder llegar a reparar. Entonces, la benevolencia es tan grande que yo digo, mira, como en un banco, ¿no? Con una deuda, y yo le debo 100 a la criatura, ahorita no me creo capaz de pagarle más de 10. Muy bien, no hay pena, ¿estás convencido de pagar eso? Sí, perfecto, vas a reparar. Entonces nos permiten hasta cierto punto que nosotros podamos, de acuerdo a nuestras condiciones particulares, decidir hasta dónde podemos llegar. Entonces regresamos a que sí, ya lo logré, perfecto, pero ya hiciste cosas buenas, adicionales a las pruebas que tenías que pasar. Así que tu deuda anterior era 90, pero por esas cosas buenas que hiciste ahora tenés una deuda de 80. Es como en algunas deudas que uno paga por adelantado y le bajan, ¿no? Entonces eso sucede. Si nuevamente volvemos al punto donde las enseñanzas tradicionales son diferentes, porque una enseñanza tradicional no nos dice que nosotros con nuestras acciones buenas podemos borrar los daños que hemos hecho, pero en la doctrina espiritista sí. Quiero aprovechar para comentar que esto erróneamente la gente lo llama karma. Karma en sánscrito es acción. Karma es un concepto hindú que dice lo que yo debo, ¿sí? mi equipaje negativo, y dharma es lo bueno que yo he hecho, mi equipaje positivo. Pero esto en nuestro concepto no es, lo podemos usar como sinónimo, no hay problema. Ya saben que yo soy alguien que no me preocupa en la forma, sino lo que más me interesa es el fondo. Entonces, esto es sinónimo de ley de causa y efecto. Entonces, este apoyo espiritual nos va a permitir saber qué necesitamos, nos van a aconsejar, nos van a decir, mira, mija, te vas a meter a 5 exámenes en una semana y no vas a poder. Mejor métete solo a 2. Ah, tenés razón, y todo eso, esa decisión fue. Destino igual a infelicidad si nosotros decidimos. Nadie más que nosotros.
Pero alguna vez Facundo Cabral, un cantautor que yo admiro mucho, decía que los malos, si supieran qué buen negocio es hacer el bien, aunque fuera por negocio, harían el bien. ¿Verdad? Entonces yo sí les digo, esto no es cierto. Cada quien marca su destino. Suerte, no. La suerte es azar. Y el universo es tan perfecto que nosotros con nuestras decisiones somos los que lo venimos a enturbiar, digamos así, a alterar. Pero a todo el mundo la suerte. ¿Sí? Algunos consideramos que la suerte no existe porque es un azar. Y el azar significa desorden. Y eso no es lógico en el concepto que tenemos nosotros del universo. Pero la gente que lo desee, ningún problema, ¿verdad? Es decir, les ayuda mucho porque entonces dicen, mira, yo tengo tan buena suerte. Esto es lo que me va a sacar, ¿no? Con mi esposa. Ella cuando iba al bingo se ganaba de 20 jugadas, por decirle algo, 8. Desde que estamos juntos no gana nada. Entonces, una vez, la última vez que fuimos, llegó una señora y dice, mire, usted no ha ganado nada. No le, porque quien tiene suerte en el amor tiene mala suerte en el juego. Entonces, eso fue lo que pasamos. Ahora, pruebas a soportar. Pruebas a soportar. ¿Cuáles son las pruebas a soportar? Obviamente, las que nosotros, entre comillas, necesitemos. Aparte de las que nosotros mismos podamos solicitar. ¿Por qué? Por nuestras propias faltas. El ego, el orgullo, la vanidad es el peor enemigo de nuestro progreso. Porque aún me imagino, estoy seguro que hay espíritus incluidos en mí, tan necios, que en el mundo espiritual le dicen a uno, mira vos, si es que hiciste mal. No, es que fíjate que pasó tal cosa, justificando siempre. ¿Ya? O tratando de echarle culpa a alguien más, ahí no se puede. Ahí no se puede, no hay para dónde. Lo que hiciste